Hola, en este video veremos cómo configurar las articulaciones de un robot de forma activa, pasiva y control por dinámica inversa. Vamos a ello. Para este video vamos a continuar donde me quedé en el video anterior. En el video anterior nos quedamos configurando un robot con articulaciones pasivas. Lo que producía el movimiento en ese mecanismo era simplemente el campo gravitacional y las condiciones iniciales del mecanismo. Vamos a correrlo. Lo último que hice fue configurar para que se vieran trayectorias tridimensionales. Si no has visto el video, bueno, pues te invito a que pases a verlo. Hicimos un script para dibujar la trayectoria que realiza el efector final de mi robot, ¿no? En la forma en la que estoy configurando ahorita, pues es una forma en la que no tengo control sobre lo que va a suceder en el efector final, pero bueno, ya puedo dibujar qué es lo que está pasando. ¿Cómo está configurado este mecanismo? Vamos a abrirlo. Este mecanismo, la característica que tiene es que las articulaciones son pasivas, es decir, no tenemos ningún elemento externo que nos haga producir una excitación en las juntas de revoluta. En este caso es un mecanismo con 2 grados de libertad, 2 juntas de revoluta, y no tenemos un agente externo que nos induzca a producir, inyectar una energía en las articulaciones y producir movimiento. El movimiento está producido, en este caso, como te decía, por la dirección del campo gravitacional y las condiciones iniciales del mecanismo, las cuales aquí te las muestro. Tengo una condición inicial de 150 grados para la articulación número 1 y tengo 90 grados para la articulación número 2. Y la forma en la que tiene los actuadores o la forma de actuación de este mecanismo, eso lo podemos ver aquí. En este momento, esta es la configuración que tenemos para una junta pasiva. Una junta pasiva en torque no tiene nada de entrada y el movimiento es automáticamente calculado. Es decir, el método numérico con el que se está resolviendo este mecanismo, pues nos dice o nos calcula automáticamente cuál es el movimiento resultante. Eso lo tengo en las 2 articulaciones y pues aquí está. Aquí tengo las 2 articulaciones y esta es la forma de configurarlos de forma pasiva. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues ver cómo configurarlos de forma activa. Lo que voy a hacer es que los voy a configurar para que tengan una entrada de torque y el movimiento sea automáticamente calculado. Bueno, entonces voy a configurar las articulaciones de forma activa. Vamos a hacer que el modelo lo resuelva por dinámica directa. Entonces activamos las articulaciones, le ponemos aquí en torque proporcionado por la entrada, el movimiento automáticamente calculado, y vamos a activar un sensor de posición. Y vamos a hacer lo mismo para la segunda articulación, torque proporcionado por la entrada, movimiento automáticamente calculado, y vamos a activar un sensor de posición. Bueno, y en este momento mis articulaciones ya son activas. El movimiento se resuelve por la metodología de dinámica directa. Y lo que voy a hacer es que le voy a proporcionar entradas y vamos a poner una gráfica para ver qué está sucediendo con el movimiento en las articulaciones. Entonces, vamos aquí a la librería. En la librería necesito unos convertidores de señales, porque las señales de Simscape son señales de tipo físicas y necesito convertirlas a señales de Simulink, señales matemáticas, para poder hacer operaciones. Entonces voy aquí a utilidades y hay aquí 2 que me van a servir, que sería por ejemplo esta, que es señal física a Simulink. Esa me va a servir para los sensores. Y vamos a tomar también la que es de Simulink a señal física. Esa me va a servir para darle las entradas a los actuadores. Entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, esta, que es para mi entrada, voy a especificarle las unidades. Yo quiero una entrada de torque Newton metro, se la vamos a poner aquí, le ponemos OK. Y lo conectamos en la entrada. La salida, yo quiero medir
las articulaciones, el movimiento de las articulaciones lo quiero medir en grados. Entonces, aquí no aparece grados, lo más que aparece cercano es radianes. Si no quieres hacer conversiones, yo lo que hago es que escribo la palabra deg y con esto obtengo la medición en grados. Entonces con esto ya puedo medir lo que pasa en la articulación. Como ya está configurado, pues copiamos aquí el bloque que nos va a servir para la conversión de señales y este también. Entonces ya tengo aquí, en este momento, bueno, tuve una llamada y tuve que parar el video. Te decía que en este momento ya tenemos las articulaciones configuradas de forma activa. Tengo ya todo listo para aplicarle un torque de entrada y medir los resultados en las salidas. Entonces, eso es lo que voy a hacer. En este momento vamos a tomar un elemento, un bloque que me va a permitir observar el movimiento en las articulaciones, movimiento articular. Entonces vamos a configurarlo para 2 entradas. Aquí vamos a ponerle 2 entradas, layout, así lo tenemos, para poder poner las 2 gráficas, una arriba y una abajo. Y me faltó configurar que se abra al momento de iniciar la simulación. Entonces, esto es para observar el movimiento en las articulaciones en este scope. Y en las entradas le puedo poner lo que sea. Antes de que se me olvide, voy a cambiarle las condiciones iniciales a las revolutas. Vamos a poner lo que parta del origen. Vamos a producir movimiento desde el origen. A ver si aplico el movimiento. Si está bien. Entonces le voy a poner unas entradas. Ahorita se las voy a poner oscilatorias. Para nada más hacer lo que se mueva. Es lo único que necesito. Entonces voy a poner aquí unas entradas senoidales. Observa que lo que le estoy metiendo aquí no es el movimiento deseado en las articulaciones, sino un torque que me va a producir algún movimiento que para mí es desconocido. Tendría que resolver la ecuación diferencial para saber exactamente cuál fue el movimiento. Entonces, con esto voy a producir pues cierto movimiento. No sé realmente cuánto torque necesitamos de amplitud para mover este mecanismo. Voy a empezar así con un newton y le vamos a poner 2 por pi entre 5 para darle un periodo de 5 segundos a esta señal. Y la otra la voy a poner pues similar. De hecho, para no batallar en la configuración, nada más voy a copiar el bloque y vamos a ver qué movimiento produce, ¿no? Entonces voy a minimizar este y lo voy a mandar a llamar desde el script para poder observar las trayectorias en el efector final. Pues prácticamente no se mueve nada. Tenemos muy poco movimiento. Eso quiere decir que le falta amplitud a esta señal de torque, ¿no? Bueno, y después de varias iteraciones, estos fueron los valores que dejé para que se alcance a apreciar un movimiento. Dejé 350 Nm de amplitud, un periodo de 2 segundos para esta señal en la primera articulación. En la segunda articulación dejé 15 Nm con un periodo de 6 segundos. Y pues vamos a ver el resultado. Entonces lo voy a simular. Y este sería el resultado. Este es el movimiento que realiza el mecanismo. Como puedes observar, no se ven las trayectorias. Esto se debe a un pequeño error que se genera al momento de muestrear la trayectoria. En muchas de las ocasiones lo que sucede es que muchos de los puntos son iguales y esto es un error para el spline. Entonces eso se tiene que resolver. Y me dice que hay varios datos que son iguales. Entonces una forma de resolverlo es cambiando el tiempo de muestreo para el sensor de posición. Bueno, y si queremos tratar de resolverlo por ese método, que no estoy seguro si va a funcionar este mecanismo, y si no, tendríamos que probar otro método que sería eliminando datos de la trayectoria. Pues sería, abrimos
buscamos el sensor de posición en donde lo hayamos dejado. Aquí está nuestro bloque. Y aquí, en donde vamos a hacer el muestreo hacia el workspace, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el tiempo de muestreo. Por ejemplo, no sé, le voy a dar un periodo de 10 milisegundos, 10e a la menos 3. Vamos a ver si con esto es suficiente o le damos más espacio. Entonces le digo OK, guardamos y hacemos la prueba. Como puedes observar, aquí ya tengo menos datos que graficar. Y como son menos datos que graficar, los datos ya no se repiten, ya no tengo problemas en la configuración del spline. Con esto se puede resolver cuando la trayectoria no te quiere aparecer. Entonces esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo que te decía es pues buscar aquellos datos que se repitan y eliminarlos de la matriz, lo cual pues no es muy práctico. Entonces esta sería la forma de resolverlo. Con eso ya podemos ver cuál es la trayectoria que está haciendo el efector final, que no es una trayectoria que yo pueda predecir fácilmente, porque tendría que resolver la ecuación diferencial para saber qué es lo que está pasando, ¿no? en la solución de este movimiento. Entonces, antes de pasar a la siguiente configuración, lo que te quiero mostrar sería cómo le hacemos para que nos quede organizado ya este modelo. Este modelo, como bien te decía, es un modelo que nos representa el robot por dinámica directa. Quien conozca teoría de robótica pues se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Entonces, esto es dinámica directa y yo quiero hacer una representación de dinámica directa de este modelo, ¿no? Entonces lo voy a empaquetar, le voy a poner aquí crear subsistema y aquí tengo yo mis entradas. Tengo que organizar esto, obviamente. Entonces, vamos a revisar qué es lo que hay aquí conectado que algo nos dejó suelto, algún conector. Por ejemplo, este puerto no requiere conexión externa, no voy a conectar nada hacia afuera. Esta entrada es una entrada de torque de la primera articulación. Entonces, le voy a cambiar el nombre. Para mí es Tau 1. Y luego esta salida para mí es Q1. Voy a organizar un poquito esto. Entonces para mí este es Q1. Entonces este es Q1 para mí. Y esta debería de ser mi salida número 1. Ok. Y luego este es Tau 2. Y este debería ser Q2. Voy a organizar un poco este modelo. Quiero que quede internamente bien organizado. Entonces, más o menos ya está como yo quiero. Si me regreso al sistema general, ya tengo esto organizado. En la primera entrada recibo Tau 1. En la segunda entrada recibo Tau 2. Y tenemos aquí Q1 y Q2. Esto está un poquito... Creo que lo tenía mal conectado yo desde el inicio. Entonces, para terminar de arreglar este modelo, esta sería mi entrada, estas serían mis salidas. Y lo que me falta sería la representación del mecanismo. Para ello voy a usar la carpeta con la que estoy trabajando. Con el botón derecho le vamos a poner máscara, crear un icono. Le ponemos aquí en Browse. Selecciono la imagen con la que voy a representar este mecanismo y le ponemos aquí opaco con puertos. Le ponemos OK. Y como puedes observar ya tengo un icono que me representa mi robot. Entonces lo que falta nomás es cambiarle el nombre al robot 2 GDL directa, es el modelo de dinámica directa. Entonces como puedes observar pues ya tenemos todo empaquetado, está muy organizado, muy representado, muy bien representado, perdón. Y si quisiéramos por ejemplo cerrar un lazo de control, pues aquí ya es fácil. Por ejemplo, si esa ley de control depende solamente de posición, ya tengo aquí las posiciones para retroalimentar.
y calcular los torques, ¿no?, de control. Entonces esta es la representación de dinámica directa. Como puedes observar, es una representación entrada-salida. Esto viene siendo mi planta no lineal, que es mi robot de 2 grados de libertad. Y yo aquí abro el modelo y bueno, esto es lo que me construye o de lo que consiste el modelo. Voy a regresar a la simulación para que veas que no hay, no tiene ninguna afectación la forma en la que hice este empaquetado. El modelo sigue funcionando, me sigue dando información, por ejemplo, en los scopes de lo que está sucediendo en las articulaciones. No recuerdo si configuré los nombres de las señales de salida. Por ejemplo, si yo quiero ver quién es quién, le digo aquí, por ejemplo, Q1, le digo Q2 y configuramos la gráfica. Aquí, por ejemplo, le cambiamos las propiedades. Le digo que me muestre el legend. Digo que ok, aplicar. Aquí le ponemos en la configuración que me muestre el legend. Ok, aplicar. Entonces la próxima vez que lo simulemos va a estar esto ya etiquetado en la gráfica. Como puedes observar, aquí ya tengo el resultado de Q1, de Q2, observo el movimiento del efector final, aunque bueno, pues la trayectoria, como te decía, todavía no es predecible. Yo tengo que buscar una forma de hacer que pase por donde yo quiero, y eso pues implica aplicar otros conceptos de robótica, como lo que viene siendo la cinemática inversa y otras cosas, ¿no? Entonces esta es la configuración de torques, más bien la configuración de articulaciones activas. Son articulaciones que tienen una entrada de torque y podemos nosotros censar el movimiento. Vamos a la siguiente configuración. Bueno, y me estoy dando cuenta que no le cambié aquí nunca el nombre al modelo. Siempre le dejé que eran pasivas cuando ya le habíamos cambiado el tipo de actuación. Entonces, esto le voy a poner directa, que es el modelo de dinámica directa, para distinguirlo del modelo de dinámica inversa. Que este modelo, pues como decimos, el modelo de directa tiene articulaciones, puede tener articulaciones activas y pasivas dependiendo del tipo de robot, pero sigue siendo un modelo de dinámica directa. Entonces voy a hacer una copia del modelo de directa para trabajarlo y modificarlo por inversa. Entonces vamos a poner aquí copiar y pegar. A la copia le voy a poner inversa o dinámica inversa. Este va a ser ahora por dinámica inversa. Entonces, bueno, ¿en qué consiste el modelo de dinámica inversa? En el modelo de dinámica inversa, nosotros lo que hacemos es que especificamos el movimiento deseado y el algoritmo o el método numérico de MATLAB con el que resuelve el movimiento del mecanismo, pues nos permite incluso calcular cuáles son los torques necesarios para mover la estructura con ese movimiento deseado, el cual considera que se trata de controladores ideales, controladores en los cuales no tienen un límite, en las articulaciones no hay un límite físico, un máximo y un mínimo de torque en las articulaciones, y el tiempo de respuesta del actuador es instantáneo. Entonces, por eso estamos hablando de que está utilizando como controladores ideales, ¿no?, de posición. Entonces, vamos a configurarlo. Vamos a cambiar este modelo a que sea un modelo de dinámica inversa. Entonces, para configurarlo, vamos a abrir el modelo que está empaquetado y cambiamos la configuración de las articulaciones. Entonces, para cambiarlo a que siga dinámica inversa, lo que voy a hacer en la articulación es que el torque ahora lo va a calcular el algoritmo, automáticamente calculado. El movimiento lo vamos a especificar nosotros. Y aquí no tiene mucho caso que yo sense la posición, porque la posición va a seguir la posición deseada que yo le diga. Aquí más bien lo que yo podría medir, o lo que me interesa medir en este tipo de mecanismos controlados de esta forma, sería el torque del actuador, que sería el torque necesario para producir el movimiento que yo le estoy especificando. Entonces así lo configuro y voy a configurarlo igual la segunda revoluta. El torque le decimos que lo calcule automáticamente. El movimiento lo vamos a dar nosotros con la entrada. El sensor sería el torque del actuador y quitamos el sensor de posición.
Entonces ahora hay que configurar las entradas y salidas de nuestro mecanismo. Entonces para ello voy a cambiar unas cositas. Por ejemplo, ahora el torque, que es una de mis salidas, lo voy a medir con un sensor, un convertidor, el cual ahora le voy a especificar que como estoy midiendo torque, las unidades son newton metro. Aplicar, aceptar. Y esta salida pues ahora sería el torque de la primera articulación. Entonces a esto le vamos a poner tau 1, que eso es lo que estamos midiendo. Causó un conflicto. Vamos a cambiarle primero el nombre de la entrada, Q deseada 1, y este le vamos a poner tau 1. Entonces ya me dejó cambiarlo. Ahora, esta entrada la tengo que configurar. De hecho voy a eliminar. No, todavía no lo voy a eliminar. En esta entrada la voy a configurar para el movimiento. La entrada, si yo quiero controlarlo, por ejemplo, en grados, pues aquí voy a escribir la palabra deg. Y otra cosa que me faltó configurar sería en la segunda pestaña. Le vamos a decir que la entrada sea filtrada. Le vamos a decir que nos calcule una derivada de segundo orden para poder que automáticamente los bloques nos calculen posición, velocidad y aceleración deseadas con la pura posición, para no tener que aplicar nosotros las derivadas y que se haga más grande la configuración de los bloques. Entonces el siguiente que voy a hacer pues sería, voy a cambiar los conectores. Me voy a traer los conectores o los convertidores que ya están configurados, que ya tienen las unidades que yo necesito. Entonces en este caso este sería tau 2. Aquí le voy a quitar el espacio, ya no tengo problemas. Y este le vamos a decir que es la Q deseada número 2. Entonces lo conectamos aquí. Nos deja conectar. Perdón, es que me faltó el convertidor, porque los tipos de señales no son iguales. Entonces ya con eso yo tengo conectado el modelo por dinámica inversa. Y pues pasamos a la configuración del bloque por fuera. Entonces aquí yo ya lo que le voy a especificar, bueno, lo que voy a medir aquí sería el tau 1, que sería el torque necesario para producir el movimiento deseado, y el torque 2, tau 2, el torque necesario para producir el movimiento deseado ya con la segunda articulación. Las posiciones que vamos a especificar ahora son posiciones deseadas. Entonces si yo quiero, por ejemplo, que siga una trayectoria senoidal en la articulación número 1, pues los valores se los voy a dar en grados. Por ejemplo, no sé, quiero que se mueva una amplitud de más o menos 45 grados con un periodo de 2 segundos. Entonces aquí le voy a poner aplicar. Y en la segunda articulación, por ejemplo, le voy a decir que me siga una amplitud de 180 grados con un periodo de 6 segundos. Aplicar. Entonces esto es lo que tenemos en este momento. Y pues hacemos la simulación. Entonces aquí le voy a cambiar el nombre en el script para mandar llamar el script que estamos configurando con dinámica inversa. Y corremos. Bueno, como puedes observar, ese es el movimiento deseado. Es un movimiento especificado en coordenadas articulares. Es el movimiento que yo lo estoy pidiendo que siga el mecanismo en coordenadas articulares. Lo hace. Y lo que tenemos aquí es el resultado del torque necesario para producir ese movimiento. Y pues bueno, tiene sus limitantes estos resultados. Por ejemplo, aquí el mecanismo supone que no hay límites en las articulaciones y nos va a producir el movimiento, sea cual sea el torque necesario. Si nosotros observamos aquí, sería pues algo más parecido a un torque nominal, dentro de los límites que estaremos pidiendo
que el mecanismo, que sus actuadores tengan capacidad. Yo con eso es una primera aproximación a medir los torques necesarios para producir ese movimiento. Aquí estarían los rangos máximos, mínimos. Aquí estaremos hablando de que la primera articulación requiere un torque que, bueno, aquí no sé si estoy equivocado o no, que me hace falta a lo mejor ampliar la ventana donde voy a mostrar estos resultados, pero al parecer con un actuador de 200 Nm máximo podríamos resolver este movimiento con el primer actuador, y el segundo actuador requeriría pues una capacidad de torque, vamos a suponer, a redondearlo a 150 Nm, ¿no? Por los máximos y los mínimos. Esta es la información que yo puedo sacar de un modelo de dinámica inversa. Sin embargo, como los movimientos que yo le pido que realice son movimientos ideales, pues si quiero acercarme un poco más a la realidad, tendría que yo meter controladores que se puedan implementar con actuadores y drivers reales, ¿no? Entonces ese será tema de otro video. En este momento le voy a parar aquí. Vimos configuraciones de las articulaciones de forma pasiva, de forma activa con dinámica directa y de forma, se puede decir, activa con dinámica inversa. Las trayectorias que estoy siguiendo ahorita hasta este momento son son trayectorias en formato articular, son coordenadas articulares lo que le estoy especificando. Si yo quisiera que el efector final me siga una trayectoria deseada en espacio cartesiano, pues tengo que aplicar otras teorías como lo que viene siendo la cinemática inversa. Entonces ese será tema de otro video. Aquí le vamos a parar. Espero que esta información te sirva y nos vemos por aquí en el canal. Hasta luego.